hoy, lo que el tema de ayer que estamos todavía en espera. ¿Listo? Nicole. Sí, señor. Brian Rincón, ya entró también. Buenos días, Brian, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bueno, me alegra que ya estemos, entonces vamos a arrancar. Vamos a ubicarnos en el tema del resumen. Vamos a terminar eso, que ayer empezamos a leerlo, pero no lo terminamos. Vamos a compartir ese tema y lo vamos a leer. Entonces, empieza a leer Laura Piayú, después leemos, vamos rotándolo. Yo les digo quién más va leyendo, ¿listo? Vamos a compartir este tema de la resumen, Nicole, como ayer, y continuamos. Ayer quedamos en el proceso de la comunicación y hoy vamos a ver el tema de la naturaleza de y clasificación de los signos, ¿vale? Bueno, dale, Laura, empecemos a leer ese tema, por favor. Bueno, profe. Y bienvenidos Naturaleza. todos a saludar. Qué pena, a Gonzalo y a María Fernanda y a Nadia. Dale, sigamos. Naturaleza y clasificación de los signos. 1. Concepción de signo. Es el medio por el cual representamos en la mente una realidad cualquiera construida como significado. Lo que se intenta dar a entender o lo que se supone que el otro quiera dar a entender. Por ejemplo, el dibujo de una calavera. Sustituyo la idea de muerte, mediante la cual representa la muerte en sí. Ok. ¿Qué significa para ti una calavera? ¿Qué signo significa para ti, Laura? Además de la Una muerte. calavera es como un esqueleto como hueso, ¿cierto? Sí, pero eso es una calavera, claro, sí, pero ¿qué significa Sí. eso? Es que depende, ¿no? O sea, sí. si la veo en una bandera de piratas, si la veo en una botella, no, como que no me lo puedo tomar, que es peligroso. Así con el contexto de la palabra. Exactamente. Es muy acertado. Ella escribió el libro. Sí. Perfecto. ¿El tema cuál es? El tema es lo que tú dices, depende del contexto. Y como lo vimos ayer, depende de las culturas. Por ejemplo, que tú decías, puede ser peligro, puede ser pirata, pero el término hay que verlo desde el mismo concepto cultural. Muy bien, gracias, sigamos. Y puede ser veneno, es correcto, ¿cierto? Y en consecuencia todo eso puede representar muerte. Significa que siempre le damos a la calavera como muerte. Sigamos, siga, Laura. Gracias. Segundo, todo signo para que sea tal debe reunir los siguientes requisitos. A. Que lleve en sí la marca de una intención comunicativa. Vale decir, que intente dar a entender algo a otra persona. B. Que se base en un consenso o aceptación previa. Por ejemplo, de que la imagen de la calavera significa peligro de muerte o la palabra bailar significa una acción de moverse rítmicamente. Sigue. Ahora bien, el signo es tal en la medida que significa algo, significado, sobre algo, referente, de alguien, emisor, para alguien, destinatario. Ejemplo, Bueno, espérate, Laurita, espérate. Ojo con esto, que esto es muy importante. El signo tiene digamos, unas concepciones desde el significado, desde el referente y desde el significante. Entonces, si tú decías que el signo es la representación en la mente de algo, yo te pongo en contexto, imagínate una calavera en este momento en tu mente.
¿Qué significado tiene? Ya lo dijimos, peligro, veneno. ¿Cuál sería entonces el referente? ¿Cuál sería el referente? La cultura misma en la cual usted esté en ese momento. Si es de pirata, si es un veneno que se va a beber. ¿Y cuál sería el significante? La imagen, ¿verdad? La imagen de la calavera. Entonces, tiene un significado la calavera, esa imagen, y tiene un referente en ese contexto histórico. O sea, ¿a quién va emitido y hasta quién va, de quién va al destinatario? Entonces, la imagen es el significante, el significado de esa imagen. Puede ser veneno, puede ser pirata, lo que ya dijimos, ¿verdad? ¿Listo? Sigamos entonces con lo que ibas a leer, el ejemplo de la expresión niños y toda esa cosa. Sigue leyendo, por favor. Ejemplo, las expresiones niño. Hay el movimiento de la mano de venga y la imagen de rojo en el semáforo son signos cuyos significados son algo así como ser humano en la infancia, un sentimiento, dolor, horror, admiración, solicitud de aproximarse hacia acá y orden de detener el vehículo. Correcto. Entonces, es un sentimiento de dolor. Ay, me vuelvo aquí. Ay, que no sé cosa. Y con la mano, venga. Si usted mueve la mano, sí quiere decir que venga. Ojo que en culturas, el señalar con el índice, coger el dedo y señalar con el índice a alguien, eso puede ser tener unas connotaciones o unas interpretaciones, digamos, de reto, de grosería, de amenaza, ¿cierto? Entonces hay que mirar un poco el contexto en qué cultura lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces el ay puede ser un dolor, pero ay puede ser alegría. Ay, qué alegría. El concepto del movimiento de la mano, como le digo, y el tema de la infancia, ¿no? Que de los niños, como lo coloco ahí. Ahí pregunta, ¿está ahí alguno de la sala? ¿Está bien lo que es un signo entonces? ¿Quién me hace rapidito un resumen ahí? Vamos a pedirle aquí a alguno de estos genios. Gonzalo González, por favor, dígame, ¿qué es el signo? Si a ti te preguntan, estoy viendo semiótica, ¿qué entiendes por signos? Antes de meternos en las clases de signos. Gonzalo, ¿qué entendiste por signo? Gonzalo, quiero que participes, Sí, Gonzalo. Dime qué entendiste. Tú estás estudiando comunicación y te dicen, ¿qué entiendes por signo? Desde el punto de vista semiótico. Pues es que es un objeto que representa algo. ¿Es un objeto que representa algo? Cosa fácil, sí. Dime. ¿Es un ¿Sí? objeto o es el medio por el cual representamos algo? Bueno, es un medio por el cual representamos algo. Porque el objeto, pues sí, puede ser un objeto también, pero digamos que el signo comunica, puede ser también, digamos, un objeto tangible o intangible, pero tiene una significación, representa algo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y para que un signo sea tal, ¿qué conceptos tendrías que tener ahí en cuenta, Gonzalo? Porque tiene que ser aceptado por la comunidad, el cual va a ser expresado, ¿cierto? Sí, profe, que tiene que ser o entendible. Ajá, tiene que tener una aceptación previa. Bueno, dale, María Fernanda, puedes leer clases de signos, a ver si terminamos este resumen. Tenemos que terminarlo hoy, entre otras. Dale, María Fernanda, ¿puedes leer? Sí, profe, es que la señal estaba fea. Está fea, sí. Dice, ¿Hasta cuánto ahora? Bueno, dale. clase de signos. Primero, signo de señales Naturales, naturales. perdóname, naturales que escribo. Discúlpame, naturales. Signos de señales naturales. Procedentes del mundo, sí, que le permiten al receptor relacionar a su mente un efecto con su causa. Ejemplo, la nube negra como signo de lluvia, el humo como signo de fuego, una huella en la arena como signo de pisada, un grito en la oscuridad como signo de miedo, una mirada como signo de
Desprecio. Ujú. Listo, son los naturales, no tiene ninguna aclaración ahí, no está entendido. Vamos con los signos artificiales. Los signos artificiales se originan en la creación cultural del ser humano. Los hay índices, iconos y símbolos. Son índices porque se basan en el señalamiento directo del objeto. Así, indicar con el dedo es un índice. Y también lo son las muchas expresiones lingüísticas, por ejemplo, los pronombres, en especial los demostrativos. Ese, acá, allá, tú, silla, aquel, muchacho, los iconos del griego iconon, imagen, son aquellos signos que logran ciertas representaciones directas de los objetos reales mediante las imitaciones. Por ejemplo, los mapas geográficos, las fotografías, el dibujo, los iconos son un medio muy importante de comunicación moderna a través de las historietas cómicas, el cine, la televisión. Perfecto. Bueno, entonces ya los vimos ayer, se distinguen los signos auditivos, está la música, el mismo habla, los visuales, ¿cierto? Lo de la escultura o de la pintura, los táctiles, los olfativos y los gustativos. Algo hablábamos ayer con el tema de las campañas que veíamos. Gracias, Mafe. Vamos con, bueno, ¿ahí entiendes algo o no? ¿O hay algo que aclarar? Entonces, el icono, como lo hemos dicho, es una imagen representativa de la marca. Para los proyectos que ustedes van a hacer al final, las propuestas de marca, si ustedes quieren poner un icono, es válido, si no, no es necesario. Eso depende de la estrategia de comunicación de cada grupo. Entonces, ahí sí, al libre albedrío. Igual que el eslogan, si quieren poner un eslogan que es la frase representativa de la marca, pues lo pueden hacer, pero tampoco es obligatorio, ¿no? Todas las marcas tienen eslogan, ¿cierto? Nike no tiene un eslogan, solamente tiene un icono representativo, que es el chulito, el visto bueno. No es camisa de fuerza. Vamos con los símbolos. Bueno, vamos a leer, descansa un momentico. Lea, por favor, Lice. Dice lo que dice símbolos, por favor. Listo, profe. Los símbolos son representación mental, es decir, son socialmente aceptados por el grupo o comunidad. La bandera se dice que es el símbolo de un país. Es la medida que los nacionales aceptan que representan el concepto cultural de patria. Así, en la lengua castellana, el vocablo libro representa en la mente el concepto de ese libro que tiene páginas y sirve para leer. Pero para los de habla inglesa, el símbolo es la palabra book. Para los franceses, libre. Para los antiguos griegos era biblión. Perfecto. ¿Continúo? Sí, por fácil. Ya está claro, ¿no? Los símbolos no hay ningún problema, ¿sí? Los símbolos tienen que ser aceptados por esa comunidad, igual que los signos, o por ese grupo, o por esa comunidad, digámoslo así. De hecho, que ahí no hay mucho que hablar. Pero digamos que hay marcas que son simbólicas, que ustedes se identifican con esa marca por X o Y razón, y por eso compran ese producto. Eso se llama fidelización de la marca con un símbolo que tengas. Hay personas que, digamos que compran, por decir algo, voy a seguir parodiando a Coca-Cola, porque tiene un concepto de familia. Perfecto. Por eso la compran. Hay gente que compra determinado papel higiénico porque tienen el concepto de ambiental. Entonces compran por los animalitos que van a jugar ahí, que imiten ahí. En fin, hay unos símbolos interesantes ahí, pero que en el subconsciente calan. Vamos a entrar los códigos y su clasificación. Dale, Lisa, por favor. Los códigos y su clasificación. Concepto de código. Son conjuntos organizados de signos
regidos por reglas para la emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas de comunicación. Los códigos se clasifican en tres grandes grupos: los lingüísticos, los paralingüísticos y los extralingüísticos. A. Los códigos lingüísticos. Una lengua o un idioma es un código lingüístico constituido por signos y reglas que son establecidos por la gramática respectiva. Quédate ahí, pues, espérate, tú quédate un momentico, Lice, un momentico, qué pena. Tú entiendes al castellano porque conoces las reglas de la gramática del castellano, si no, no lo podrías, perdón, entender, ¿verdad? Tú sabes que tiene un sujeto, un predicado, un verbo, tiene unas consonantes, tiene unas vocales. Entonces, conoces unas reglas lingüísticas o esos códigos lingüísticos para que tú puedas hablar y escribir el castellano. Pero si no conoces el latín o no conoces el francés, esos códigos para ti sería una locura. O como escriben los japoneses. ¿Cómo escriben los japoneses? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba o de izquierda para derecha? ¿Cómo escriben? ¿Alguien sabe cómo escriben los japoneses? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Eso, entonces toca saber eso que tú estás diciendo, ese código, descifrarlo para yo poder entender ese lenguaje. Si no, no voy a poder leerlo ni lo voy a entender. Ese es un código lingüístico. Entonces vamos a mirar los paralingüísticos ahora. Sigue, por favor. Los códigos paralingüísticos son sistemas de signos que operan en estrecha relación con el lenguaje verbal. En primer lugar, está la escritura alfabética corriente, la cual permite recodificar con bastante fidelidad el lenguaje fónico. También se incluye la clave Morse, el lenguaje de los sordomudos y cuanta señal pretenda representar más o menos en forma equivalente los sonidos de la lengua. En estos códigos paralingüísticos se incluyen los jeroglíficos, la pintura y cuanta señal distinta al idioma se use para entablar conversación. Las siglas ONU, OEA, UNESCO son lenguajes paralingüísticos. Igual que lo mismo que los lingüísticos, si yo no los conozco, pues yo veo una pintura, no, o sea, simplemente veo un arte, pero no sé qué hay detrás, qué quiere decir el artista cuando hace ese dibujo, hace ese arte, hace esa escultura. Entonces uno queda loco, entonces toca saber, ¿no? Descifrarlos, estudiarlos, ¿cierto? Muy bien, vamos con los extralingüísticos, que son los de etiqueta social. Los Dale. códigos extralingüísticos son muchos y se dan en la vida familiar, social, profesional, laboral, administrativa, cultural y artística. Muchos códigos extralingüísticos se emplean combinadamente con signos lingüísticos, como los avisos, los signos de circulación y tránsito, los jeroglíficos, entretenimiento, entre otros. Se clasifican los códigos extralingüísticos en códigos lógicos, sociales y estéticos. Los lógicos son instrumentos significativos de las experiencias a nivel cognitivo. En este campo se encuentran los códigos que determinan la relación del hombre con el mundo, entre los cuales están los códigos del lenguaje verbal. De esta clase de código podemos mencionar los códigos científicos. Este tipo de código pretende apoyar la función del lenguaje natural, orientada a la búsqueda y representación del conocimiento en las diversas áreas del saber humano. Entonces, si a ti te hablan en un lenguaje científico o médico, si tú no entiendes, toca que le diga al médico que te lo describa. Tiene una hipoxia isquémica cerebral, y ¿esa vaina qué es? Pues tiene un problema de cerebrovascular, un problema de falta de oxígeno en el cerebro. Entonces hay que saber descifrar esos códigos extralingüísticos científicos, que es el que estás hablando. A veces uno no entiende un término y le toca decir, usted tiene una cefalea, yo no sé qué, para decirle que tiene un dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces hay que saber el lenguaje también. Bueno, vamos con los sociales. Los sociales. Estos nacen de la experiencia objetiva, subjetiva y cultural del ser humano y tienen como propósito significar la relación entre los hombres y, por tanto, significar toda clase de interacción social, normas, roles, costumbres, ritos, reglas, entre otros. Se pueden catalogar signos de identidad, registros civiles, las insignias, los banderines, los símbolos patrios, uniformes, nombres y sobrenombres, maquillaje.
Signos de cortesía, fórmulas y saludos, tonos especiales y gestos convencionales, inclinación de cabeza, estrechón de manos, abrazos. Costumbres, hábitos y utensilios. Alimentos, comercio, muebles, arquitectura, instrumentos y maquinaria. Ritos y reuniones. Los ritos religiosos, protocolos y etiquetas, fiestas, regalos, noviazgo, matrimonio, clan, tribu, gremio y demás signos. Modas, como el vestido, danzas y costumbres predominantes. Juegos y diversiones, deportes, espectáculos, competencias. Patrimonio político y cultural, leyes, valores, medios de comunicación. Estéticos, la peculiaridad de esta clase de código es la de buscar las mejores formas expresivas para recrear la realidad estéticamente. Este se rige por la creatividad y la expresividad, y el empleo abundante de la simbología, por ejemplo, la literatura, la pintura y la música. ¿Continúa? Profe, el micrófono está apagado. Discúlpame. Es que lo apagué para poder escucharte bien. Mira, gracias, Alice, descansa. Entonces, decía que los códigos extralingüísticos son tan importantes porque son, digamos, sociales, son en cierta manera ritos, son en cierta manera artísticos. Por decir algo, en Oriente nosotros somos occidentales. Los occidentales vemos la muerte como una derrota, de tal manera que nos vestimos de negro y vamos a un sepelio. Bueno, hoy en día ya no se puede ir a ningún sepelio. Digamos que nos vestimos de negro. El color negro tiene una connotación, ese símbolo, tiene ese signo, tiene una significación de luto, de duelo, de tristeza. En cambio, los orientales utilizan en un velorio el blanco, que es la antítesis de nosotros, porque ellos ven el blanco, la muerte, como un paso a la vida. Entonces, si yo voy a hacer una campaña o voy a emitir un concepto y desconozco ese signo, digamos, social, cometo un error en una campaña. Porque yo pienso como occidental y ellos están pensando como oriental. Entonces me toca conocer ese contexto. De lo contrario, cometo un error de apreciación. Por ejemplo, el saludo de manos. Nosotros todavía nos saludamos de mano. En otras culturas como la japonesa, ellos se saludan agachando la mano. En otros un beso aquí, un beso acá, otro aquí, otro allá. Entonces, hay gente que solo es puros abrazos, hay gente que, bueno, hay tantas formas de signos que uno debe conocer. Por ejemplo, en culturas anglosajonas, el erutar, no voy a hacer el concepto de erutar porque saben a qué me refiero erutar, tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque quiere decir que está satisfecho. Entonces usted en la mesa escucha 50.000 erutos, todo el mundo. Nosotros en nuestro contexto, ese signo, si yo eruto en una reunión que me inviten a cenar, pues yo estoy cometiendo un acto de grosería, de imprudencia y de respeto a la mesa. No puedo erutar en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, esos son unos signos que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir leyendo. No sé si hay preguntas de signos. Ya sabemos que hay signos naturales, hay signos artificiales, hay signos lingüísticos, extralingüísticos, perdón, y que son lógicos, que son sociales, ¿sí? Y que tienen que ver con el arte también. No sé si ya quedó claro qué es semiótica. Igual ahorita vamos a ver un video y qué es lo que hace que una semiótica sea socialmente aceptable a través de unos signos y unos símbolos y unos iconos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a poner aquí a leer, que nos ayude, por favor. Natalia, ¿no has leído? Natalia ya leyó, María Fernanda ya leyó. Laura leyó. Laura Cárdenas, por favor. Ayúdenos con lo que sigue, que es el código quisénico y demás. ¿Qué es el código quisénico? Consiste en la utilización de los gestos y de la mímica en general. Una mirada, una arruga en la frente, un carraspeo, un movimiento de manos. Son formas intensamente cargadas de significación. La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Así definió
Así definió Ferdinand de Saussure a la semiología, la misma que aún no existía en su época. Él la vislumbraba como la ciencia que iba a estudiar en qué consistían los signos y cuáles eran las leyes que los gobernaban. Con esta definición abarca todos los sistemas de signos, el alfabeto de los sordomudos, las señales de tráfico, los códigos, el alfabeto Morse, etc. El lenguaje se exceptúa de esta definición debido a su carácter especial, y por ello la semiología se puede definir como el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Cabe señalar que no se debe confundir los conceptos de semiótica y semiología con el de la semántica. Mientras que los primeros se refieren al estudio de los sistemas de signos no lingüísticos, el segundo se concentra en el estudio del significado de los signos lingüísticos. Resumiendo, podemos decir que la semiología, en su forma más pura, estudia los sistemas de signos no lingüísticos. Esta definición se puede ampliar al estudio de las formas de comunicación social, tales como los ritos, las ceremonias, las fórmulas de cortesía, etc. Y finalmente, también las artes se basan sobre códigos y sistemas de signos. Vale, termina con esa. Reflexiona, los seres humanos vivimos en un universo de signos. Por esto, su estudio es indispensable para nuestra comunicación, para nuestra necesidad de expresión y de interpretación de los múltiples y complejos mensajes del mundo actual. El signo es un concepto básico en los estudios del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, su definición no es fácil, porque por un lado, el concepto se puede estudiar desde diferentes teorías, y por otro, el término no solo abarca entidades lingüísticas, sino también signos no verbales. Por esto es necesario establecer la diferencia entre términos que se usan indistintivamente como signo, índice, icono, símbolo y señal. Muy bien. Descansa, gracias, Laura. Entonces, está claro que hay unos símbolos, perdón, hay unos, digamos, en la semiótica hay una diferenciación entre semiótica y semiología. Por eso cuando vamos a estos autores, aunque para mí son más conceptos de sinónimos, porque digamos que toda la semiótica es un signo que comunica de todo, pero la semiología, que es lingüística, también tiene digamos, unos códigos que me permiten descifrarlo para yo poder entender ese mensaje. De tal manera que para mí son prácticamente sinónimos. Para Ferdinand de Saussure, que es el que nos interesa, que habla de la lingüística, ¿no? Prácticamente ve la semiología como el estudio de los signos desde el punto de vista lingüístico. Para los otros autores como Umberto Eco, como Roland Barthes, que tiene un tratado, el imperio de los signos, hace un imperio de los signos desde el punto de vista japonés, desde los signos japoneses, desde la gramática japonesa, de toda la simbología, de todos esos dibujos japoneses. Tiene un concepto del signo diferente. Pero realmente tanto la semiótica como la semiología es prácticamente el estudio de todo lo que comunica esos signos o símbolos desde la lingüística, desde la imagen, desde la etiqueta, desde un índice, desde un símbolo, todo eso. Eso es prácticamente semiótica, lo que estamos, puramente semiótica, lo que estamos viendo a la luz de estos autores. Por eso es importante que a partir de, si nos alcanza la clase, ver un poco estos autores para poder entender más la semiótica. Bueno, gracias. Vamos a leer, Brian, lea porfa, ¿qué es un signo? Desde ahí para adelante y vamos cerrando ya este resumen. ¿Qué es un signo? Una definición general de signo es algo que está en lugar de otra cosa, es decir, el signo está en lugar de algo que es su objeto. Por ejemplo, una huella en la arena es un signo de que en ese lugar estuvo una persona o un animal. Las palabras son signos que están en lugar de cosas. Una fotografía es un signo en lugar de una persona, un país, etc. Una de las primeras disciplinas que estudió los signos fue la lingüística. En la primera década del siglo XX, en Suiza, Ferdinand de Saussure definió el signo lingüístico, morfemas y palabras como la combinación de la representación mental de un sonido.
imagen acústica y un significado o concepto. Por ejemplo, la palabra signo es la combinación de una secuencia de sonidos, S, I, G, N, O, y un concepto, algo que está en un lugar de otra cosa. Listo, entonces ponle cuidado, lo que decía ahorita. Entonces, una cosa es la semiología y otra cosa es la semiótica, aunque son sinónimos. Por ejemplo, la S, la I, la G, y la N y la O no significan sino letras, son morfemas. Pero si yo le doy un significado a esa, y la uno, esa palabra, ya tiene un sonido, entonces ya leo signo. O sea que ya tiene una representación, ¿cierto? Y un concepto, esas palabras que unidas formaron una idea de la palabra signo. Entonces, ¿qué significa signo en mi mente? Pues, de acuerdo que yo, como Ferdinand lo decía, ya quedaron unidas, S-I-G-N-O, ya quedó la palabra signo. Ahora, ¿qué significa signo para mí? Ahí viene desde el punto de vista de la semiótica cultural, que comunica un signo del pare, el signo del semáforo, un signo de la P en una señal de tránsito, que peligro, que se detenga, ahí ya entramos a hablar de otra cosa, que son los índices, los iconos, todas esas imágenes que desde la semiótica tenemos que conocerla en su contexto cultural, si no, no podemos descifrar ese código. Muy bien, sigue con Brian, porfa, con lo que sigue, ¿verdad? Vamos a decir índice, icono, símbolo y señal. Índice, icono, símbolo y señal. Charles Sanders Peirce afirma que el signo puede ser un índice, cuando el signo establece con el objeto de una relación real. Por ejemplo, el síntoma que nos pone en una conexión directa con la enfermedad. Unos golpes en una puerta cerrada nos remite directamente a la persona que está llamando. Una veleta que nos indica la dirección del viento. Un icono. Cuando el signo es parecido al objeto, por ejemplo, una imagen, una pintura, una fotografía, un mapa. Entre el signo y el objeto hay cierta analogía. Un símbolo. Un símbolo. Cuando entre el signo y el objeto no existe ninguna relación, sino que depende de un acuerdo o hábito entre los miembros de una comunidad. Por ejemplo, las palabras de la lengua. La paloma para simbolizar la paz o la balsa como símbolo de justicia. Por último, los autores establecen la distinción entre los indicios espontáneos e indicios intencionales. Entre los primeros encontramos los hechos naturales, el color gris del cielo indica mal tiempo, o hechos producidos por el hombre, pero de forma involuntaria. El acento extranjero de una persona. Entre las intencionales están los indicios especialmente producidos para que alcance un objeto. Por ejemplo, una señalización de tránsito. Un indicio intencional constituye una señal. Muy bien. Muchas gracias, Brian. No sé si hemos logrado entender un poco este tema de la semiótica, de semiología y semiótica. ¿Alguien tiene dudas? Porque es bastante, este es un breve resumen. Igual cada grupo tiene un autor que nos va a profundizar. Pero por lo menos quiero saber si ya tenemos por lo menos un norte de saber qué es semiótica, qué conforma la semiótica, ¿cierto? Que tiene unos índices, tiene unos signos, hay unas clases de signos, tiene unos símbolos, tiene unos iconos, tiene unos códigos para yo poder entender ese mensaje. De tal manera que la semiótica es lo que comunica todo lo que comunica es semiótica. Pero ¿cómo hago yo para entender esos signos si no lo descodifico, si no los conozco? De tal manera que a mí me llevan a un planteamiento cultural, ¿cierto? Debo conocerlos, debo adentrarme, debo estudiarlos, como la lengua, como decía Ferdinand cuando leían los códigos de la gramática, para yo poder descodificar y entender esa lengua. Si yo no sé hablar italiano es porque no sé el código gramatical de esa lengua. Debo saber también el tema de la simbología que hay detrás de una cultura. Por ejemplo, la bandera. Para nosotros la bandera, como ya lo leíamos, significa amor a la patria. Significa, digamos, una identidad con la cual tú te lleva a hacer grandes cosas, ¿cierto? De tal manera que cuando te queman la bandera, te están quemando a ti, eso es un rechazo, te están quemando a ti tu identidad. Y bueno, y una cantidad de cosas.
pero yo quiero saber si ya por lo menos con este primer resumen podríamos decir que ya entendemos qué es semiótica. ¿O todavía estamos dudando? Dayana Mendoza, dime qué es semiótica en tus propias palabras. Dayana. La semiótica. Sí, dime qué entendiste después de este resumen, porque igual vamos a ver unos autores, igual vamos a ver unos videos, igual ustedes van a hacer una exposición, pero como ir para acercándonos ya y como diciendo, voy entendiendo qué es semiótica. ¿Qué entiendes tú por semiótica? Es el conocer los signos, tratarlos, los signos y los símbolos, y tratarlos según, digamos, el espacio en el ambiente que yo me encuentre, la cultura también depende, según lo que... Bien, perfecto. A grosso modo es eso, la semiótica es todo lo que comunique a través de unos signos y unos símbolos en un contexto cultural determinado, que me permite a mí, a través de esos códigos, entender un mensaje. Que parte un emisor, sigue por un canal, tiene un código, que tengo que descifrarlo, lleva implícito un mensaje y llega al receptor de tal manera que yo lo puedo retroalimentar y me convierto en emisor. Eso es semiótica. Todo comunica, todo. Pero lo que no lo hace entendible es eso, que no entiendo el índice, que no entiendo el código, que no entiendo el mensaje, porque no descodifico o no puedo retroalimentarlo porque no logré dominar esos códigos y no lo pude entender, digamos desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos. Si yo no sé qué significa estos movimientos de la mano, pues yo voy a estar porque no voy a entender que esto significa así, que esto así, que no sé qué. Bueno, un poco de códigos que hay detrás, la clave Morse, que ya la vimos, entonces si yo no sé esos códigos no voy a poder descifrarlo. Pero todo comunica, y esto es semiótica. Solo es aprender a entender esos códigos, tanto lingüísticos como extralingüísticos, la etiqueta, el saludo, cuando uno le invitan a comer, el que primero inicia es el anfitrión, no uno. Hay gente que empieza a comer y hace los. Entonces, son cuestiones de signos y símbolos que hay que conocer. Pero tiene en sí, implícitamente, un mensaje y comunicativo. Por eso tienen que ser expertos en este medio de comunicación, porque tienen que conocer la cultura. Yo creo que no se le exige tanto a un comunicador que sea culto, que conozca mucho culturas, para poder emitir un concepto, una nota periodística, un reportaje, qué sé yo, y no cometer exabruptos, no de mala fe, sino por desconocimiento. Bueno, gracias. Charit, termina, por favor, diferencia entre semiótica y semiología. Si está amable, nos lee ese pedacito. Diferencia entre semiología y semiótica. Se puede utilizar igualmente los dos términos, semiótica y semiología, para referirse a la ciencia que estudia los signos. Pero aunque es válido, existen algunas diferencias entre estas dos y son las siguientes. Semiótica. Su precursor fue Charles Peirce. Semiología. Su precursor fue Ferdinand de Saussure. Peirce dijo que para que fuera posible necesitaba de un objeto, un signo y un intérprete, la semiótica, mientras que Saussure lo definió como el estudio de los signos en el seno de la vida social. En la semiótica, el término es utilizado mayormente en América, mientras que la semiología es utilizado en Europa. La semiótica tiene varios tipos como la narrativa, discursiva, de significación y de comunicación, mientras que la semiología se clasifica en paralingüística, animal, del gusto, del tacto, olfativa, de silbido, de los iconos naturales, de los lenguajes formalizados y de las lenguas naturales. Bueno, muchas gracias, Charit. Vamos entonces ahora a ver el video que está propuesto para guiar un poco el tema de la importancia de la semiótica. Vamos a compartir este URL que dice
la importancia de la semiótica. Y vemos un video muy cortico para entender un poco más de esta teoría. La semiótica es importante en la vida del ser humano por ser la disciplina que estudia elementos como el signo y los símbolos, presentes en cada proceso de la comunicación humana y sin los cuales no habría una apropiada explicación del mundo sensorial, necesario para que existan la correspondencia y el intercambio efectivo de información. Cuando vemos una publicidad por televisión, cuando estamos a punto de cruzar la pista e incluso cuando decidimos qué prenda de vestir vamos a usar para un encuentro con amigos, los signos salen a nuestro encuentro y nos ayudan a tomar una decisión. Normalmente el proceso ocurre de manera tan rápida en nuestra mente y estamos tan familiarizados a ella que a veces no valoramos su importancia. En el mundo moderno, el individuo común se ha acostumbrado a usar representaciones de objetos, ideas e incluso de personas para expresarse de manera fácil y rápida. De la misma forma que trozos de metal y papel impresos representan dinero, existen infinidad de signos rodeando nuestra actividad cotidiana. Precisamente la semiótica nos enseña que para identificar un signo como tal, debe tener características como asociación con su significado o idea. Luego tiene que existir un referente o realidad a la que se alude. Y finalmente, un grupo de personas o entidad cultural que acepta la relación. Sin embargo, estas características pueden aún perderse en la ambigüedad o confusión, si no se aplica un código que nos ayude a ordenar y hacer una mejor relación entre significante y significado dentro de un contexto. La cantidad de códigos existentes depende de la variedad de contextos o entidades culturales, y es necesario conocerlas para poder hacer una correcta interpretación, ya sea que estemos visitando un museo de arte moderno, buscando una calle en un país desconocido o haciendo un análisis de la obra literaria de nuestro escritor favorito. No obstante, los signos nos pueden ayudar a simplificar el panorama si simplemente los clasificamos en no lingüísticos y lingüísticos. En el primer caso, encontramos los indicios, que son signos naturales y universales, sin una intención comunicativa ni el código específico como nubes negras representando una tormenta o el arco iris como el final de la lluvia. Luego tenemos las señales en oposición a los indicios. No son naturales ni universales. Tienen una sola interpretación en determinadas sociedades, como la luz roja del semáforo, por lo que subdividen en funcionales o disfuncionales, ya que siempre están en busca de una acción por parte del individuo. Finalmente, tenemos los símbolos que poseen una intención comunicativa que busca sacar a flote una idea poco común inspirada en la naturaleza, pero con diferentes interpretaciones, como ver una paloma representando a la paz o la estrella de David al pueblo judío. Cuando trabajamos con signos lingüísticos, cada palabra o conjunto de monemas representa algo, ya sea que se trate de un objeto real o imaginario. Pero al mismo tiempo, la palabra posee un valor referencial que existe dentro del medio de expresión, creándose de esta forma un exponente y un referente, como caras de una misma moneda, y que funciona en diferentes niveles, ya que la evolución de estos conceptos concluye con el inicio de otra dualidad, hasta finalmente encontrar un significado a la palabra expresada dentro de un contexto social. Este continuo flujo de información presenta básicamente tres niveles: la palabra o significante, el objeto o referente y el significado o referencia. Si bien la semiótica cobró vida en el siglo XX, podemos rastrear a sus representantes hasta el siglo IV a.C., donde encontramos a Hipócrates, usando el término semeión o signo para describir síntomas de enfermedades de manera análoga a Parménides y Platón. En posición de ideas, pero de la misma época, encontramos ya a Aristóteles, quien ya venía a los signos como palabras. En el siglo III, los estoicos ya distinguían entre signo, significante y significado, y San Agustín relacionaba los signos con los sentidos.
En la Edad Media, Tomás de Aquino ve a los signos como palabras, pero también como fenómenos que anuncian otra realidad. En la época moderna, John Locke defendiendo una visión más terrenal propia de la época, parte de que todo brota a partir de los sentidos. Ya dentro de la semiótica moderna encontramos a Charles Sanders Peirce, quien ve al signo como algo que representa para alguien algo en algún sentido o capacidad. Otra corriente importante fue la desarrollada por Ferdinand de Saussure y su definición de semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Entre los representantes actuales destacan Roland Barthes por excluir a la lingüística del campo de estudio, y dentro de la corriente estructuralista se encuentran Umberto Eco, Noam Chomsky y Claude Lévi-Strauss. La semiótica es importante por plantearse una teoría que incluya el lenguaje como el sistema de signos, el cual es básicamente la forma de comunicación más usada por el hombre al momento de relacionarse, no solo en su práctica social, sino que sirve como base fundamental para cualquier ciencia particular que incluya signos desde la matemática hasta la lingüística, como una cadena de significación tanto en contextos verbales como no verbales. Bueno, ¿qué vemos del video? A ver, ¿qué conclusiones extraemos? Prácticamente el resumen que les hablé, que les propuse, más este video, nos ayuda a entrar ya en contexto con los autores, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en la sesión 2. Hoy como tal, deberíamos ya entrar en forma al tema de los autores que cada uno tiene, propuestos por la semiótica, propuestos para este programa académico de comunicación. Entonces, vamos a ver, entre todos, empezamos la segunda sesión con la URL sobre teórico Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure. Vamos a compartir ese video también y después hacemos una serie de preguntas para trabajar, si nos alcanza el tiempo, lectura sobre semiótica y publicidad. Vamos a compartir ese entonces. Gracias, Nicole. Todo lo que nos rodea, aquello que pensamos y percibimos son signos y tienen un significado. Para entender esa relación existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus 5 sentidos activados. Resulta que estos sonidos, esos objetos o esas cosas que percibimos generan una interpretación al llegar a nuestra mente. Para poder comprender de una mejor forma ese proceso de interpretación de signos que surge en nuestra mente y es comprendido a través de la semiótica, citaremos las teorías de 2 grandes autores que han estudiado esta disciplina de los signos. Ellos son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Para Peirce, el signo está constituido por 3 elementos. El primero es el signo o significante. El segundo es el objeto y el tercero el interpretante. Estos 3 elementos componen lo que hoy en día llamamos como la tríada de Peirce. Para comprender de una mejor manera la teoría que nos expone Peirce, lo haremos a través de un ejemplo. Pensemos que estamos en casa y de repente escuchamos que en el tejado está cayendo agua. En la tríada de Peirce, esto sería el signo. Sin necesidad de ver la lluvia, hemos captado que está lloviendo. Por lo tanto, este sería el segundo componente, el objeto. Y para completar la triada, el tercer elemento es el interpretante. En este caso interpretamos que debemos salir corriendo al patio a recoger la ropa porque se nos va a mojar. Entendida la teoría de Peirce, ahora comprendamos la de Saussure. Para de Saussure, el signo está constituido por 2 elementos, el significado y el significante. En esta teoría solo se asocian 2 de los 5 sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que generamos al pronunciar una palabra y el significado está representado por la imagen mental o la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente.
Para comprender un poco mejor, lo explicaremos mediante un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la lluvia. Resulta que después de interpretar que está lloviendo, le decimos a la persona que está a nuestro lado la ropa. La acción de pronunciar la palabra está representada por el significante. Cuando el receptor escucha la palabra, inmediatamente su mente genera una imagen de la ropa mojándose. Esta imagen mental es el significado. De esta manera, nos queda claro que la teoría desarrollada por de Saussure nos da a conocer un proceso de comunicación que se basa en dos componentes del signo, el significante y el significado. Y para Peirce, el proceso comunicativo se compone de una tríada, es decir, de tres elementos, el signo, el objeto y el interpretante. Entonces, la semiótica pretende en que entendamos ese procedimiento de signos que se relacionan cuando se efectúa la comunicación y asimismo cuando se crea todo tipo de interrelación con el mundo que nos rodea. Bueno, vale, gracias. Vamos entonces a un pequeño debate que es muy importante, que tiene que haber sobre el signo, perdón, sobre el significado, significante y el referente, ¿verdad? ¿Qué significa? Connota, más adelante vamos a ver esa palabra, connotación, denotación. ¿Qué connota? ¿Qué interpretamos? Se llama connotación. ¿Qué denota? Esa imagen en nuestra mente. ¿Y qué referente tenemos cultural? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en Bogotá asistí hace unos años en la Troncal Caracas, unos buses de estos antes del Transmilenio, ¿no? Unos buses muy antiguos, feos, entonces le llaman cebolleros. Yo decía, pero ¿qué es cebollero? O sea, entonces, culturalmente, cebollero significaba que era un bus muy viejo, qué sé yo, que transportaba una cantidad de alimentos. Y en la costa significa un bus pringacara, le decimos allá. Es decir, todos los buses viejos que pasan y los chispean a uno. Fíjense, eso es el referente cultural que tengo. Pero el tema del bus, tengo un significado de que el bus me transporta. Interpreto como movimiento, que me lleva. Pero el signo como tal del significante en la mente dibujo un carro viejo, cuando me hacen de cebollero, un pringacara, ¿sí? El perico en la costa significa huevos con cebolla. Acá llegaba uno y pedía un perico y le daban a uno una taza de café pequeña. Entonces, teníamos un significado diferente, un referente diferente y en la mente un significante que creíamos que culturalmente estaba, o por lo menos cuando yo llegué, que estaba en Barranquilla y que yo me podía comer un perico y no decía huevos perico. Entonces, ese es un concepto. Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Significado, significante y referente. ¿Lo hemos logrado entender? Igual cada uno va a ser un teórico. Preguntas, a ver, ¿qué hay? ¿Qué dudas tienen? Que es muy importante que la tengamos clara. ¿O todo está claro? Los escucho. ¿Todo está claro o para seguir? ¿Qué se me hicieron? Ahí están todos, a ver. Si todo está claro, entonces vamos a ver la lectura sobre semiótica y publicidad. Vamos a compartir esa y seguimos con el tema. Bueno, vamos a leerla. Vamos a leer. ¿Quién no ha leído? Ana María Arias. ¿Quieres leer? No te he escuchado, por favor. Ana María. Sí, señor. ¿Desde todo? Lecturas sobre semiótica y publicidad, la primera parte, ¿viste? La primera parte. Lectura referida sobre semiótica y publicidad. Análisis del lenguaje publicitario. La semiótica estudia o abarca el sentido que adopta un determinado objeto, texto, imagen y demás para las personas. Es como estudiar el significado que las personas o un determinado grupo social le da a un elemento. Esto cobra gran importancia dentro del proceso de la comunicación, en especial para la disciplina de la publicidad. La semiótica ha aportado mucho a la publicidad. Por ejemplo, el análisis de las mutuas relaciones que se logran establecer entre las palabras y las imágenes en un mismo anuncio publicitario. Hay que recordar
que las imágenes que vemos a diario a través de las cuales logramos entender la realidad son producto de nuestra percepción. Por ende, las imágenes que vemos no son solo elementos visuales, sino que cobran un significado importante para cada uno. Sin embargo, no solo se trata de las imágenes. Las palabras también son importantes en un anuncio. Las palabras explican aquellos datos que las imágenes por sí solas no pueden, porque dejarían un margen demasiado amplio para la imaginación, como por ejemplo las especificaciones técnicas de un auto. Listo, espérate ahí un tico, Ana María. Un test, yo no sé si te ha pasado a ti o alguno en la sala, que vean campañas con mala redacción, o sea, con errores ortográficos por un lado y por otro lado inentendibles. No sé si a usted le ha pasado, Ana María, para entender un poco esto, que tiene que ver con lo que es coherencia en la imagen y en el texto, porque una cosa dice la imagen y otra cosa dice el texto. ¿Tú crees, Ana María, o en la sala, que es a priori o lo hacen con una intención o es su equivocación? ¿Tú qué piensas? Pues es que yo creo que depende, porque a veces sí lo hacen con intención de escribirlo como equivocado, entre comillas, pero pues sí tiene un significado como tal. ¿Y tú crees que No eso podría busca poner un un ejemplo, efecto? pero ¿Tú crees que busca un ejemplo? sí, claro. ¿Cierto? Sí, como un ejemplo, como un efecto, causa-efecto. Es decir, yo mira las hamburguesas. Voy a dar un ejemplo entonces. Una hamburguesa que la pintan, la dibujan, la diseñan muy grande y cuando tú vas a comértela realmente tú te sientes como que, wow, pero si yo vi una hamburguesa bien bonita, con Photoshop, bien elegante, bien grande, con una cantidad de cosas, ingredientes, y cuando voy a comprarla, resulta que esa hamburguesa es muy pequeña. ¿A qué se deberá eso? ¿Será también, como decíamos ayer, publicidad engañosa o el texto logró su efecto? ¿Tú qué crees? No, pues yo creo que sí es publicidad engañosa. O sea, la verdad, sí. Pero logró el efecto, ¿no? Sí, claro. Pero pues es que también depende de como de la cadena de comidas, ¿no? Bueno, Porque hay digamos, algunas que sí venden como la publicidad, o sea, sí tienen la publicidad y también venden el producto como tal, lo venden. pero yo creo que aquí en la sala, no solamente tú, muchas personas han comprado una hamburguesa, no sé, no voy a decir una marca, porque la verdad suele suceder casi en todas. Bueno, aquí la legislación, debo aclararlo, la legislación publicitaria no es tan abierta como en Estados Unidos o en Europa, ¿cierto? Aquí hay unos, digamos, unos parámetros legales que permiten salvaguardar cada marca. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron los comerciales que salía una crema dental y decía la otra, pero se mostraban los colores de esa competencia, pero no se decía el nombre, por efectos de demandas. En cambio, abiertamente en Estados Unidos, tú no dices la otra, sino McDonald's sí es rica, en cambio Burger no, y lo mostraban abiertamente, aquí no, por efectos de legislación. Pero por efectos de consumidor que somos nosotros, ¿hasta dónde nos pueden garantizar que una imagen publicitaria como esta tenga un control, ¿cierto? Y que esté obligado el producto a decir la verdad, porque tiene unos significados grandísimos y en cierta manera esos atributos que están vendiendo en esos productos no son tan reales. Como le estoy colocando el ejemplo de la hamburguesa. Una hamburguesa tan grande, con muy buen Photoshop y en una valla publicitaria grande, uno dice, wow, la quiero comer. Y va uno a la compra, o por lo menos me ha pasado, y resulta que no era tan cierto. Pero, como estamos tratando de ver el significado y el significante de esas palabras y de esas imágenes, yo pienso que se logra el objetivo. ¿O tú qué crees? ¿O qué creen ustedes en la sala de lo que estoy conversando? ¿Qué piensas tú, Ana? Pues las marcas tienen un objetivo, ¿no? Y el objetivo es poder vender sus productos. Y a veces Sí. muchas de esas marcas hacen publicidad, pues unos la ven engañosa, otros la ven como un método de atracción al público. Porque no es lo mismo que te pongan una hamburguesa como la hacen aquí, digamos, de publicidad,
a la que te pongan como realmente se ve. Tú vas a decir como que eso no me lo como. Como, por ejemplo, las mamás dicen, la comida entra por los ojos. Los niños, cuando ven colores, por eso también entra, digamos, como la teoría del color en muchas de las marcas y de las publicidades. Los niños cuando ven colores, y sobre todo los colores amarillo y rojo, por eso McDonald's atrae tanto a niños, es porque esos colores son para los niños más atrayentes, más vibrantes. No, y incita a comer. Además, el rojo te genera hambre, te genera ganas de comerse esa hamburguesa. Claro, ahí entenderíamos que era un poco la semiótica, la teoría del color. Pues interesante eso que tú dices. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros, en cierta manera, a persuadir a consumir. El tema es que de lo que estamos hablando frente a ese análisis de ese lenguaje publicitario, el tema es que nosotros, que pues estamos estudiando esto, ya no vamos a comer entero. La gente del común es muy fácil de persuadir. ¿Por qué? Porque no conocen ni no entienden esto, simplemente reaccionan a unos sentidos. Bien, vale, gracias. Ashley, le preguntaba, ¿tú qué piensas de esto que estábamos hablando? De todo el tema que tiene que ver las imágenes con el texto. Parodiando el ejemplo de la hamburguesa. O otro ejemplo, si tienes. Ashley, ¿se durmió? ¿Se fue? No la veo. Ali, queremos escuchar tu opinión, ¿no está? Sí está. Dale. Pues yo había visto ya este tema. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo viste? En mi antigua universidad. Perdón, no te escucho bien. En mi antigua universidad. ¿En cuál? No te escuché. ¿En cuál universidad? Ah, ¿tú estás haciendo homologación? Disculpa. Estaba, ya ahorita ya no. O sea, ¿viniste homologada de qué universidad? Agustiniana. Y yo fui lingüística. Entonces ahí nos explicó más que todos los signos y lo de lengua. Bueno, entonces, como ya tienes un poquito de esto, quisiera escuchar un poco el concepto tuyo, lo que estamos hablando sobre el tema del lenguaje publicitario en ese análisis, que es muy interesante, pues desde el punto de vista de las relaciones entre el texto e imagen, ¿no? Que tiene que ver con la lingüística. El significado y el significante, que finalmente el público es el que va, el público es el que finalmente va a... Mira, yo quiero decirles, cuando estén diseñando, cuando estamos en asesoría ya netamente con este tema, yo quiero decirles que se escucha mucho sonido, no sé quién será. Quisiera decirles que tengan en cuenta que nosotros no hacemos campañas ni ninguna imagen, ningún copy ni para nosotros. La hacemos para el target group. Muchos de los errores es que, ay, mi mamá le gustó esto, ay, mi hija le gusta esto y es bonito que se lo estoy haciendo por ella. No, lo hacemos por nuestro target group porque finalmente es el que queremos persuadir. Eso es uno de los grandes errores. Es que a mí me gusta el color porque se ve bonito. No, no es porque se vea bonito, es porque finalmente dentro de la semiótica lo que queremos es que este significado llegue a nuestro target group, el cual vamos a persuadir, porque esa es una de las causas también por las cuales las campañas no funcionan. Claro está que son muy pocos los casos, pero después de un estudio de mercado uno sabe cuál es su target group. Bueno, Ali, ¿qué piensas de lo que hemos leído hasta ahí? Para crear como un signo así sería, toca crear una producción, significado e interpretación. La verdad no se te entiende. Ali, discúlpame, no, entonces mejora tu sonido y ya ahorita te vuelvo a preguntar, ¿vale? ¿Vale, Ali? Porque no te escuchamos. Bueno, sigamos leyendo donde quedamos, qué pena. Es que me demoré mucho explicando esto. ¿Dónde quedamos? Tú leíste hasta técnicas de un auto, ¿verdad? Sí, sí, señor. Tengan la bondad y puedes seguir con lo que sigue, por favor. En la actualidad existe una saturación de imágenes obligando a los publicistas a buscar fórmulas más originales que eviten la repetición y permitan que el anuncio sobresalga del resto. Es necesario entonces buscar nuevas relaciones entre imagen, texto y significado para el público. El análisis semiótico proporciona el conocimiento para trazar los lazos que puedan vincular ciertos atributos a ciertos productos.
En esta medida, los anuncios han adoptado un aspecto más abstracto, ya que no se busca que las imágenes publicitarias nos digan cómo son los productos, sino que ahora presentan características más humanas para hacerlos más atractivos. En el libro Publicidad y las Ciencias Humanas, análisis pluridisciplinar de anuncios publicitarios en periódicos y revistas españolas del siglo XXI, del autor Hernández Guerrero. El autor afirma que existen dos sentidos que se identifican en el mensaje publicitario: el punto de vista del texto, que permite abrir un campo hacia el contenido, y el punto de vista del discurso propiamente dicho, que va desde las estructuras abstractas hasta las organizaciones concretas. Bueno, descansa. Gracias, Ana María. Bueno, entonces, volviendo al tema, y como para ir rondeando, la semiótica entonces tiene un significado, un significante, bueno, los mensajes, cuando elaboramos un mensaje semiótico y un referente, y dentro de eso lleva un compendio de lo que es el escrito con lo que es la imagen, pero en cierta manera en ese binomio busca que el lenguaje publicitario o ese mensaje semiótico, desde el punto de vista de la publicidad, persuada, llamar la atención. No hay otra. Si no se logra el objetivo, es porque finalmente, digamos, elaboramos mal la estrategia, la estructuramos mal, no determinamos que ese lenguaje prácticamente lo que buscaba era llegar al target group, sino que llegamos a un montón de gentes, pero no le apuntamos al que era. Como decíamos ayer en la clase, que muchas personas recuerdan unos comerciales a pesar de que en su subconsciente está, o a pesar de que no lo compren. Pero eso está bien. Yo recuerdo muchos comerciales, pero en cierta manera, en esas imágenes que quedan en el subconsciente, hacen que usted compre. Yo no sé por qué hay gente, nos han preguntado, que van a unas grandes superficies y van a comprar un papel higiénico o van a comprar unos granos y terminan comprando un poco de jodas que no tenían que comprar. Ahí donde está el subconsciente funcionando, es decir, que la publicidad sí ha sido funcional y ha llevado que esos mensajes desde la semiótica publicitaria calen en el subconsciente. Yo no sé si ustedes han visto unos comerciales que sale, por decir algo, Coca-Cola, y después sale La Fina, y después vuelven y repiten Coca-Cola. ¿Sí han visto eso? O sea, no le dan espacio al que percibe en psicología del consumidor, no le dan espacio para que espabile. Entonces está usted prácticamente viendo un comercial de Coca-Cola, sale el de La Fina y vuelve y le repiten el comercial de Coca-Cola. Él en su consciente ya lo aleccionaron, ya quedó uno con ese mensaje. Y va a las grandes superficies o va al supermercado o va a lo que sea donde vaya a comprar y resulta que usted compra cosas que no tenía que comprar y devolver más de lo que no tenía que comprar. Claro, ahí tendríamos que analizar un poco, como esta materia no es publicidad, no la vamos a enfocar nunca, sí tendríamos que enfocar un poco la teoría del color que hablábamos y la psicología del consumidor, porque hay compradores que son compulsivos, hay compradores que son fidelizados, que compran exclusivamente su marca, hay compradores que son esporádicos, hay compradores que son permanentes, ¿sí? Entonces, eso sería otro tema de la charla que no vale la pena como para efectos de esta materia, pero sí como para efectos de tenerlo en cuenta en alguna ocasión que nos toque trabajar. Bueno, vamos a seguir leyendo el texto que sigue. Me falta que lea, bueno, ya todos leyeron, ¿verdad? Natalia, Charín, vamos a empezar entonces, Nicole, dale, vamos a empezar contigo a traer la tanda. Nicole, vamos a leer donde quedamos con Ana María. Los análisis de la semiótica en la publicidad sirven para demostrar cómo el lenguaje publicitario emplea palabras e imágenes para decir cosas diferentes de lo que significan en el uso coloquial, científico y literario de los mismos. Este aspecto convierte a la publicidad en una herramienta plurivalente como medio de indicación
significación, expresión y comunicación. Desde la perspectiva semiótica, la primera función del lenguaje publicitario es atraer la atención sobre sí mismo. Además, nos plantea que el lenguaje publicitario es un signo, un medio, instrumento y vehículo para llevar el conocimiento de otra realidad diferente a sí mismo. Y en la medida que avanza, es cada vez más un vehículo de autoexpresión del anunciante. De allí que cada vez más el mensaje principal de los anuncios parece ser la marca y no los productos. La publicidad es una forma de lenguaje presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna. Si vemos televisión, vamos al cine, oímos radio, leemos diarios o revistas, viajamos en microbús, metro o tren, en todas partes se nos presenta algún anuncio publicitario con su seductora gráfica de imágenes, sonoras frases y agradables melodías que nos invitan a adquirirlos. Concepto de publicidad. Una estricta definición de publicidad es aquella que la concibe como un conjunto de técnicas que intentan influir en el comportamiento de las personas, incitándolas a consumir determinados productos o a adoptar actitudes frente a circunstancias específicas. Aquella publicidad que induce o persuade al consumo de determinados productos se denomina publicidad comercial, mientras que aquella que busca mover a la población a determinadas conductas sin una ganancia económica directa es un tipo de propaganda estatal, de relaciones públicas o de propaganda política. Finalidad de la publicidad. Perdóname, Nicole, discúlpame que te interrumpa, sí, dame un segundo y te explico esto. Mira, tengan en cuenta que esto parece más de lenguaje, pero también de errores que cometemos a veces. Nosotros cuando hablamos de campañas publicitarias en televisión, hablamos de comerciales. Cuando hablamos de publicidad para radio, hablamos de cuñas radiales. Cuando hablamos de publicidad para prensa, escrita y demás, hablamos de avisos publicitarios. Y cuando hablamos de propaganda, porque hay veces que cometemos, por ejemplo, que es un problema más de lenguaje, pero ese es un error. No alguien dice, es que vi la propaganda tal. No, tú no viste una propaganda, tú viste un comercial. La propaganda es específicamente para ONGs, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y campañas políticas. Eso se llama propaganda política, ¿sí? Entonces, como hago ese paréntesis para que lo tengan bien claro, porque podemos a veces, estamos estudiando esto, pero a veces yo les escucho estudiantes de comunicación, profe, es que la campaña de tal me pareció tal. No vi una propaganda, usted vio una campaña publicitaria, un comercial, no vi una propaganda. Listo, sigamos, qué pena la interrupción. Finalidad de la publicidad. El mensaje publicitario tiene el objeto final, el de persuadir a un potencial público consumidor. Para lograr ese objetivo, el discurso publicitario mezcla dos tipos de informaciones, una denotativa y otra connotativa. Denotativamente, se nos informa del producto u objeto que nos pretende vender, mostrando sus cualidades e invitándonos a un acto de compra posterior. Connotativamente, se nos muestra pautas de conducta asociando el producto con determinadas formas de comportamiento, modas, concepto de belleza o éxito social, laboral, etc. Finalidad de la publicidad. En el lenguaje sincrético de la publicidad se involucran diferentes componentes que se apoyan mutuamente. El componente verbal, constituido fundamentalmente por el eslogan, que está formado por frases breves, sencillas, fácilmente memorizables y cuya función es anunciar el producto. ¿Recuerdas frases como la imagen es nada, la sed es todo, una gaseosa o la pasta de mamá? El componente visual, donde juega un papel determinante la imagen del producto y u otras asociadas a él, el color, la forma de las letras, etc., con la función de llamar rápidamente la atención. Ejemplo de imagen asociada a un producto puede ser aquella que muestra un pequeño plato amarillo que promociona las campañas de un banco chileno. Componente verbal. En el eslogan y posibles textos secundarios de un anuncio publicitario
priman ciertas características gramaticales, sintácticas y el uso de figuras retóricas que cumplen con el carácter persuasivo básico de la publicidad. Generalmente se utilizan pronombres de la segunda persona y frases imperativas. Ven e intégrate a nuestra universidad. Frases hechas y repeticiones. 2 veces al día, 2 veces al año. Aviso de pasta de dientes. Uso de metáforas. La nueva gasolina de BP enciende el corazón de su motor. Componente visual. El componente visual está formado por imágenes que representan al producto anunciado. A estas imágenes les llamamos signos, iconos y su función primordial será la de servir de apoyo al componente verbal. Aunque en múltiples ocasiones en el componente visual el elemento principal del anuncio, ya se sabe, una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen que se incluye en los textos publicitarios puede ser fija o en movimiento, fotografía, pintura o dibujo, o bien una simple combinación de colores, líneas y puntos y posee características como su grado de iconicidad, el grado de semejanza que guarda con la realidad. Posee un contenido denotativo, su significado objetivo. Dale, descansa ahí un momentico y aclaro una cosa. Mira, cuando vayan a hacer el tema de la imagen corporativa de la marca que vamos a organizar para cada grupo, que cada grupo va a organizar de manera top secret, que nadie sepa. La idea sería hacer un ejercicio académico así, para que cuando lancen las campañas de expectativa nadie sepa qué estamos hablando. Pero digamos que para cuando vayamos a organizar eso les doy una recomendación, y es que hagan logos sobrios. Sobriedad no significa mediocridad ni nada, sobriedad significa elegancia, significa, digamos, fácil de recordar. Una marca, yo no conozco marcas que tengan muchos elementos gráficos saturados que generen fácil recordación. Todas las marcas, podemos dar ejemplos de muchas marcas que sus logos, su logotipo o su imagen corporativa o su icono son muy sencillos. Podemos hablar de muchísimas. Por ejemplo, Benetton. Benetton, que es una marca de ropa, solamente utiliza el nombre Benetton y los colores. Es una marca que juega con la multicolores. ¿Por qué? Porque ellos ven la vida diversa de muchos colores. Inclusive involucran mucha inclusión. No sé si ustedes recuerdan esa campaña de una afroamericana dándole seno a un niño blanco. Entonces juegan con contrastes, ¿verdad? Son campañas fuertes. O que el Papa besándose con, no sé quién era que apareció en una imagen besándose con un musulmán, ¿sí? O campañas muy fuertes de Benetton. Pero esa es la línea comunicativa de ellos, pero Benetton es una marca, solamente el nombre y su color verde y un icono que es como un dibujito. Después las miramos bien. Entonces, a manera de recomendación, no vayan a hacer logos muy saturados con elementos gráficos muy saturados, por efectos de recordación, por efectos de simplicidad y elegancia, por efectos de costos inclusive, ¿no? Es más costoso y además es muy mal presentado tener una cantidad de elementos gráficos en un logo. No, estéticamente no se ve bien. Y el color también, el juego de los colores y el icono. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Veamos experiencias de marcas. Muchas marcas tienen esta semiótica publicitaria, esos signos, unos dibujos muy sencillos, ¿sí? Como les decía, Benetton, pero podemos hablar de Adidas. Adidas también es la letra y una figurita ahí. No sé, no se me ocurre, no sé qué más. Hay una cantidad de marcas que uno podría hablar. Bueno, sigamos entonces. Descansa, Nicole. Vamos aquí en el orden que tengo a la lista. Vamos a leer. Dayana, sigue aquí en el orden. Dayana, por fin, pueden leer. Lo que sigue posee un contenido connotativo. Dale, por favor. Ya, perfecto. Posee un contenido connotativo. Significación subjetiva que es producto del tratamiento que ha recibido la realidad al ser producida. Lo que busca hacer creer respecto del producto al consumidor.
Otros elementos de la imagen publicitaria, los recursos, iconos que usa la publicidad están reflejados en el tipo de personajes que incluye el aviso y en el tratamiento de su imagen al interior del cuadro que contiene el aviso. Ambos elementos buscan reforzar el factor persuasivo de toda publicidad. Entre los personajes que suelen aparecer en los avisos, los más recurrentes son los modelos, hombres o mujeres, que representan la imagen estereotípica de la belleza y el éxito social. Su inclusión en un aviso busca hacernos creer que con el producto promocionado nos veremos igual al personaje que se muestra. Experto se incluye una persona con autoridad sobre el tema del producto. Por ejemplo, un famoso deportista utilizando una marca determinada de ropa y zapatos deportivos. Figuras publicitarias, modelos femeninos y masculinos suelen ser los rostros y figuras de productos de belleza y vestuario. Desde hace un tiempo, los más famosos futbolistas son los personajes escogidos por prestigiosas marcas deportivas para promocionar sus modelos de ropa, calzados y accesorios. Lenguaje icónico. El lenguaje icónico está referido a distintos elementos o herramientas con las que se compone la imagen de un aviso publicitario. Algunos de estos son planos fotográficos, el plano detalle, como el plano detalle, el primer plano, el plano medio, etc., que buscan resaltar aquello de la figura humana o del objeto relacionado con el producto publicitado. Ángulo de visión. La posición que adopta la cámara en relación con la escena o el personaje. Puede ser un ángulo horizontal, en picado o contrapicado. El color. En el lenguaje de la publicidad, las gamas de colores y tonos están asociados a cada sexo, grupos sociales, ideologías, sentimientos, etc. Figuras teóricas en la imagen. Tal como en el contenido verbal, en la imagen también se aplican figuras retóricas como la hipérbole. El objetivo se ve gigante en relación al escenario que lo contiene. La personificación, la cosificación, etc. Lenguaje discúlpeme, Dayana, discúlpeme que te interrumpo. Es lo que le decía a la hamburguesa, si te das cuenta. Entonces aparece ese contrapicado. Ustedes saben dos planos. Bueno, no creo que lo hayan visto todavía. Sí, señor. ¿Ya lo vieron? Sí. No lo vimos, pero sí sabemos un poco de los planos. Ah, bueno, chévere. Entonces, pues, si estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces, cuando hablamos ayer en una clase que primer plano, cuando les hablaba que estamos promocionando un labial, entonces mostramos los labios, el mismo primer plano. Picado, contrapicado y plano medio. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de la hamburguesa, que le habíamos unos tan grandes, entonces eso es lo que buscan en esa figura retórica de la imagen, lo que buscan es la reacción de la gente a que le van a vender un producto con esa imagen semiótica grandísimo, rico, hermosísimo y apetitoso, pero la verdad no es tan cierto. Pero eso es lo que busca realmente. Lo hemos dicho desde ayer. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos persuadir. Ahí entraríamos a hablar un poco de la ética profesional hasta cierto punto. Si no lo haces tú, lo haría otra campaña. Pero a veces en esto no quiere decir que uno sea poco ético. Quiere decir que uno está diseñando una campaña justamente para persuadir. Que el que se la crea, pues ahí sí, ni modo, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Bueno, vamos con el lenguaje publicitario. Sigue, por favor. Lenguaje publicitario. Primer plano. En este caso se enfoca parte del rostro de un personaje. La imagen resalta la frente, los ojos y la nariz al ponerla sobre un fondo negro y al encerrarlas en una forma circular de matices relucientes. Hipérbole. Esta imagen es parte de una publicidad de pañales para bebés. En ella, la superposición de la figura del niño sobre el gran charco de agua azul busca connotar la gran capacidad de absorción de los pañales que usa. Relación texto-imagen. La composición del discurso publicitario puede tomar dos formas generales respecto de los contenidos verbales y visuales. Una composición armónica, equilibrada, simétrica y unitaria. O bien una composición por contraste, inestable, asimétrica y fragmentaria. Anclaje. Donde el texto explica a la imagen o viceversa. Por otro lado, en el aviso del texto y la imagen pueden establecer tres tipos de relaciones. Relevo.
caso en el que el texto sirve de anclaje para la imagen, pero también aporta nuevos significados. Paradoja, situación en la que el texto dice lo contrario a la imagen o viceversa. Avisos con lenguaje propio, el plano horizontal y las tonalidades frías que dominan en una imagen. Le otorgan armonía a la composición del spot. Además, hay una relación de anclaje entre el texto y la imagen que permite la comprensión del mensaje que la línea aérea nos quiere entregar. Algo similar ocurre en la imagen que promociona este lugar de España. Sin embargo, el uso de los arcos, ventanas que transparentan el paisaje de Asturias es relevado por la frase que lo denomina como un paraíso, aportando un nuevo significado a la imagen. Bueno, muchas gracias, Diana, y a todos los que leyeron. Bueno, hemos avanzado hoy un poco más en el concepto de semiótica. Hemos avanzado un poco para el grupo que va a exponer sobre lectura, digamos, sobre semiótica y publicidad. Hemos avanzado un poco en eso, con esta lectura de hoy. Ya tenemos un poco más. Esto es un abrebocas para que los que les corresponde, el grupo que le correspondió publicidad semiótica, entonces investiguen un poco más. Ahí les pido por favor que nos muestren imágenes de esto que estamos leyendo, ¿verdad? El relevo, el anclaje, un poco del tema del texto, cómo se ve una imagen grande, cómo se ve el texto, para el que va a exponer el que va a hacer la exposición de semiótica publicitaria. Mañana vamos a ver en la sesión 3 un poco también de Roland Barthes para el grupo que va a exponer Roland Barthes. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de ir explicando en la medida que cada tema se está desglosando para que cada grupo vaya cogiendo un poco más de conceptos y lo vaya apropiando para su exposición? Igual para todos, porque cuando todos lleguemos a la exposición ya tenemos una base de qué es lo que nos van a exponer. Mañana les voy a pedir el favor que apenas terminemos esta exposición, perdón, este tema de Roland Barthes, El lunes, no va... discúlpame, estoy perdido. El lunes, recuerda que mañana es sábado. El lunes, qué pena. El lunes, cuando nos veamos el lunes y veamos el tema de Roland Barthes, les voy a pedir el favor que los grupos, aunque sea reunirnos, voy a reunirme con el primer grupo, el grupo número 1, salirnos un poco antes de la clase para hacer la primera asesoría. Porque es que a mí me preocupa aquí es el tiempo. El tiempo aquí juega en contra, entonces no habrá tiempo para hacer el icono, hacer el tema desde la semiótica, el diseño, el logo, la misma idea, lo que quieren de las mismas campañas. Esto requiere unas asesorías muy puntuales y personalizadas. Entonces el lunes les voy a pedir el favor que tengan por lo menos ya, si algún grupo lo tiene, sería lo lógico empezar con el grupo 1, que es el que va a arrancar. Pero si no lo tiene el grupo 1, me quedaría con el 2. Y si no el 2, el 3, sino el 4. Alguno, pero lo lógico sería arrancar con el primero. Terminar unos minutos antes para empezar a organizar esa idea como grupo de las exposiciones, de las campañas. Terminamos, por decir algo, a las 11:30 y nos retiramos. Y me quedo trabajando con el grupo 1. ¿Por qué lo voy a hacer así? Por top secret. Porque no sería lógico que haciendo una campaña de expectativa, ya todo el mundo sepa de qué vamos a hablar. La idea es que los que están en la sala queden a la expectativa, como se dice, expectantes, sin saber qué es lo que viene, como nos hacen en la vida real una campaña. Nos tocaría por tiempo hacerlo así. No sé ustedes qué piensan. Los escucho. ¿Qué piensan de la propuesta? Sí, profe, ¿no? O sea, como pues cada grupo tiene que hacer su trabajo y está bien que usted les dé el tiempo como para que nos dé el tiempo como para que nos guíe y nos diga sí está bien o pues no, según, ¿no? Lo que cada quien vaya a hacer. Eso. Bueno, entonces, vale, los demás grupos estamos de acuerdo. No es que vayamos a perder clase, no falta ni que vamos a salir antes. Solo es que por efectos de asesoría, hacerlo en grupo todos los 12 nos enloquecemos. Entonces toca hacerlo así, independientes, apartes, cada grupo, que todos los grupos no van a tener la misma idea de una marca, no todos los grupos van a tener el mismo, si es tangible o intangible, el mismo enfoque, no van a tener el mismo estrategia comunicacional, no todos van a tener logo, no todos van a tener eslogan o iconos, o pueden tenerlos todos.
Ya, eso depende de la misma orientación del grupo que ellos decidan, que cada grupo decida, y por eso son importantes las asesorías. Bueno, entonces, el grupo número 1 que va a exponer, que es del Roland Barthes, el lunes, empezamos ya a mirar un poco el tema de ustedes, como vimos hoy, como el tema de publicidad, que era el grupo 4, creo que es el que va a exponer publicidad. Entonces, el lunes le dan un poco lo que está en la plataforma para que vengamos un poco más informados y entre todos construir un poco el concepto de Roland Barthes para que el grupo 1 que va a exponer nos haga su presentación teórica de este autor. Bueno, ¿hay alguna otra cosa más? Porque vamos a terminar hoy un poquito antes, nos rindió el tiempo, ya la segunda sección prácticamente la evacuamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuánto debe durar la exposición, esta primera exposición que vamos a realizar? Digamos que para efectos de optimizar tiempo, pongámosle media hora, yo creo que media hora el teórico que cada uno tiene, Humberto Eco, pero máximo una hora, porque el otro tiempo lo voy a dedicar a las asesorías, ¿vale? Sí, señor. Y la otra pregunta es, en cuanto a digamos, el segundo trabajo, que es la campaña, de sensibilización y expectativa, tiene que ser, o sea, es del mismo tema que va a ser la campaña de lanzamiento, ¿sí? ¿Es solo una cosa? Esa es ¿Una marca? Es una muy buena pregunta. De hecho, en la asesoría lo vamos a aclarar, pero ya que lo preguntas, tiene que haber una coherencia en imagen corporativa, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a lanzar, voy a dar un ejemplo para responderte. Voy a hacer una marca de bebidas, ¿no? Una bebida energizante o una bebida para deportistas. Pues yo ya segmenté, todo esto lo vamos a hacer de manera hipotética, obviamente, porque no tenemos un estudio de mercado, no hay tiempo para hacerlo eso y la materia no es para eso. Entonces, supongamos que voy a hacer una marca de bebidas para deportistas que no tenga azúcar. Entonces, ya hay unos valores agregados ahí y unos valores de marca. Y es que vamos primero, a apoyar en una campaña de concientización o sensibilización, que es lo mismo, una marca de deportistas que no consuman azúcar. Es decir, que les genere energía, pero no consuman azúcar. Es un ejemplo que me acaba de ocurrir. Y empiezo a hacer una campaña de concientización de unos 20, 10 segundos, 15 segundos, son videos, y coloco, el deporte es salud, pero también debe estar hidratado. Voy a hacer una campaña aquí, bueno, voy a inventarlo más rápido. Entonces voy a hacer el copy, pero también debe estar hidratado. Llegó una bebida que te dará las fuerzas necesarias para recuperar las que gastaste. ¡Pum! Y arranco en una campaña, en ese copy, y empiezo a estructurar mi línea comunicativa, porque tiene que haber una línea comunicativa que no se puede salir de ahí, de esa marca, porque eso es lo que tú vas a proponerle ¿cómo que llama? Al consumidor, al receptor final de esa campaña. Y es que llega una marca que es para deportistas, que no tiene azúcar, pero que te revitaliza. ¿Ves? ¿Me hago entender, Nicole y todos? Sí, por eso señor. es importante. Por eso es importante esas asesorías. Pues a mí me gusta todo lo del copy, pero ustedes son los que lo van a construir. Yo solamente lo que voy a hacer es asesorarlo, porque a mí me interesa es ver la semiótica de ustedes, ¿sí? Y yo ya sé hacer esto, pero yo quiero ver es cómo lo hacen ustedes. Para eso son las asesorías. Y el color, o lo que digan la imagen, como vimos en el texto de hoy, tiene que ser así. Entonces, ¿qué grupo vamos a atacar? Jóvenes deportistas. Entonces mostramos en la campaña jóvenes deportistas. O mujeres, si es para mujeres, mujeres deportistas. ¿De qué tipo de edad? ¿De qué forma? ¿Y de qué cultura? Entonces, segmentamos bien, hipotéticamente, vuelvo y le digo, ese target group para que ese mensaje llegue. Y en esa campaña lleve un hilo conductor. Y jugamos con el deporte, con la salud y con digamos, con el respeto al cuerpo. Esta va a ser la filosofía que nos va a caracterizar en esos mensajes. Después hacemos una campaña de expectativa, con las palabras que vimos en una clase de ayer. Pronto llegará la bebida que te dará la energía, para mujeres energizantes.
no sé, para mujeres con valor de energía. Una cosa así. Entonces empieza uno a construir en su mente una campaña y ya la dejan expectativa hasta que la lancen, que es el frenando del trabajo. Ahí sí mostramos el nombre de la marca, los atractivos de la marca, lo que diferencia la marca de la competencia, que no tiene azúcar, qué sé yo. Todo eso requiere un trabajo dispendioso. Por eso hay que hacer asesoría. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Bueno, con gusto. ¿No hay otra pregunta para ir terminando, para ir cerrando la clase? Entonces, si no hay más, nos vamos con el lunes con Roland Barthes. Vemos ese video que hay de Barthes, vemos la literatura, explico un poco y nos vamos con las primeras asesorías, porque no hay tiempo. Pero vayan preparando ya la idea, vayan trayéndome una propuesta. Queremos un tangible, queremos un intangible, queremos esto, queremos atacar este grupo. Bueno, atacar en términos de mercadeo es conquistarlo. En fin. ¿Listo? Entonces, me encantó verlos nuevamente, que tengan un feliz de semana, trabajen un poco en eso, que les digo, vayan pensando, vayan estructurando. Dale, Gracias. nos vemos. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. feliz Gracias. fin de semana. Gracias a ustedes, feliz fin de semana, chao.